Radio Opinión, un programa de Segundo Paso Cono Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Sean bienvenidos, amigos y amigas de Segundo Paso Cono Sur, y especialmente a este programa, Radio Opinión, para dar cuenta de noticias, de hechos internacionales, de opiniones, de comentarios. Es decir, de aquello que tiene importancia desde el punto de vista de la política internacional y que en general no son recogidos, no están en las parrillas programáticas. Y en ese plano, quiero, así como en algún momento en Radio Opinión hablé sobre la industria del Holocausto, en función del libro de Norman Finkelstein del mismo nombre, La industria del Holocausto, me parece que el recomendar libros que den cuenta de las falacias, los relatos históricos que tiene el sionismo, que están construidos precisamente sobre numerosas falacias y mentiras, se hace necesario. Son relatos falsarios, son relatos que tratan de invisibilizar la existencia de un pueblo como es el palestino y nos impiden entender los orígenes y lo que es la realidad actual del proceso de ocupación y colonización que la entidad sionista ha ejecutado contra Palestina desde el año 1948 a la fecha. Por ello traigo a colación un libro interesante que se los recomiendo. En su versión en castellano es de editorial Akal. Akal es una editorial española. Se llama Akal Pensamiento Crítico y el libro lleva por título Los 10 mitos de Israel, escrito por el historiador Ilan Pappé. Ilan Pappé es profesor de historia, director del Centro Europeo para Palestina, para los Estudios Palestina, de la Universidad de Exeter del Reino Unido. Es un reconocido historiador, un activista desde el punto de vista de reconocer en Israel un régimen que ocupa y coloniza a Palestina. Tiene otros libros muy interesantes como La historia de Palestina moderna, Un territorio, dos pueblos, La limpieza étnica de Palestina, Los demonios de la Nakba. Tiene libros también como La idea de Israel, donde reflexiona con otros autores, como lo hizo en Gaza en Crisis con Noam Chomsky. Así que en ese sentido este libro es de indudable importancia. Lo que la propia editorial señala sobre este libro que les recomiendo, porque da cuenta para entender el proceso de ocupación y colonización llevado a cabo por el sionismo, es que la historia que nos han contado principalmente desde el punto de vista occidental es una historia teñida de ficción y de elementos falsarios, que tratan de arrojar algún tipo de duda sobre el derecho moral de los palestinos a la tierra que ocupan. Y lo que dice la editorial sobre este libro es que es innovador, es polémico, donde se examinan los mitos esenciales que asientan el dominio sionista sobre la tierra palestina y que configuran, por tanto, la identidad del Estado contemporáneo de Israel. Los que creen en la existencia de este Estado, ¿no? Muchos otros, entre los cuales me cuento, considero que este es un Estado falsario. Es más bien invasores extranjeros que han ocupado y colonizado la tierra palestina y que a partir del año 1948 se establecen, se identifican, consignan la creación de una entidad que llaman Israel. Los relatos que en este libro presenta Ilan Pappé, que han sido repetidos por los medios, impuestos por el ejército y aceptados por todo el mundo, refuerzan este status quo regional. Críticos de este libro, críticos en el sentido de dar a conocer qué opinan de él, como por ejemplo John Pilger, sostiene que Ilan Pappé es un historiador incisivo, valiente. El New Statesman, un semanario, dice que junto con el desaparecido Edward Said, palestino él,
Ilan Pappé es el escritor más elocuente de la historia palestina. Insisto, un libro interesantísimo, un libro enormemente necesario para avanzar en el conocimiento de este proceso de ocupación y colonización que pretende ser presentado como un proceso natural en virtud de un pueblo que no tenía tierra para ocupar una tierra sin pueblo, un pueblo elegido para una tierra prometida, que son parte de los mitos, ¿no? Y por ello me interesa sobremanera solo enumerar lo que significan estos 10 mitos de los cuales habla Ilan Pappé, ¿no? Que son falacias construidas sobre el pasado y el presente de esta entidad llamada Israel, y sobre todo falacias tendientes a tratar de conjugar una idea, un mito, un destino manifiesto con la realidad de una Palestina ocupada y colonizada. Hay manipulación, indudablemente, manipulación y desinformación. Por ello es importante dar a conocer, y lo podremos ir desarrollando en este año porque tenemos tiempo para ello, y quiero solo mencionarlos hoy, cuáles son estos mitos que menciona Ilan Pappé y que los llama los 10 mitos de Israel. El primer mito es: Palestina era una tierra vacía. Por tanto, si era una tierra vacía, aquellos que lo ocuparan estaban haciendo un favor a aquella tierra, ¿no? Pero más aún, lo complementan diciendo era una tierra vacía. Para un pueblo que no tenía tierra, por tanto, se establece el segundo mito. Los judíos son un pueblo sin tierra, y si hay una tierra vacía, ergo, la ocupo. Un tercer mito tiene que ver con el tratar de mostrarnos y hacernos creer y convencer que el sionismo es lo mismo que el judaísmo. Pues no lo es. Pero no quiero desarrollarlo porque en definitiva les estoy mencionando para que efectivamente despierten ustedes el interés de acudir a este libro y satisfacer esa curiosidad. Nos tratan de convencer también con un cuarto mito que el sionismo no es colonialismo. Es precisamente colonialismo. Es una ideología política establecida por ciertos personajes europeos con la función, la misión y el objetivo de ocupar parte de Asia Occidental en virtud de la hegemonía del Imperio Británico de la época y posteriormente la hegemonía norteamericana. Después nos dicen otro de los mitos, un quinto mito, que los palestinos abandonaron voluntariamente su país el año 1948. Es decir, tratan de hacernos creer que al-Nakba, catástrofe, no existió, que la expulsión de 800.000 palestinos no existió, que la ocupación de sus tierras, sus aldeas, sus pueblos, la invisibilización de su existencia en esa tierra, nunca existió. Después nos dice un sexto mito, que la guerra de junio del año 1967 fue imposible de evitar. Otro mito falsario porque en forma evidente lo que hizo Israel, lo que hizo el sionismo fue preparar esa guerra que les permitió no solo ocupar esa Palestina histórica que estaba desde 1948 ocupada por el sionismo, sino que además agregar Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí en Egipto. Después nos tratan, digamos, eso podríamos decir que son los mitos del pasado, ¿no? Y está lo que Ilan Pappé denomina las falacias, los mitos del presente, que nos dice que Israel es la única democracia en Oriente Medio. Bastante particular esta democracia, ¿no? Con una ley de Estado-Nación judía que solo reconoce el derecho a la autodeterminación a los judíos, que considera de segunda clase, en segunda categoría a los ciudadanos israelíes de origen palestino, que le niega al árabe su condición de lengua oficial, que además lo considera y lo trata como un Estado judío, por lo tanto tiene ahí una teocracia y además una etnocracia fundamentada y legalizada. Después, el octavo mito que nos menciona Ilan Pappé habla de las mitologías de Oslo. Interesante, porque nos han presentado durante décadas que los acuerdos de Oslo fueron la solución y que esas fueron violadas por Palestina. Solo un punto.
Los acuerdos de Oslo establecieron que al cabo de 5 años, es decir, el año 1998, Palestina tendría que haber tenido su Estado autodeterminado. Sin duda eso no fue, ¿no? Después están los mitos respecto a Gaza, cuestión que es muy interesante porque en el fondo nos quieren hacer presentar a Gaza como un territorio que está conformado por terroristas, que no puede ser mirado de la misma forma que es mirado a Cisjordania, pero la cuestión de Palestina indudablemente está estrechamente asociada en la opinión pública internacional con la Franja de Gaza. Desde el primer asalto israelí a la Franja de Gaza en el 2006 y hasta el bombardeo del año 2014, donde podemos incluir el de mayo del año 2021, estamos hablando entonces que esa región parece resumir toda la situación de Palestina para el mundo en general. Entonces ahí nos hablan también de elementos falsarios, de considerar a Hamás como un movimiento terrorista cuando es un movimiento de resistencia. Así que en ese plano, indudablemente, el mito referido a Gaza se ha impuesto en los medios de desinformación y manipulación. Y finalmente, el último mito, el 10º mito, es que la solución de 2 estados es la única forma de avanzar. Un mito que han establecido a nivel internacional, en discusiones en las Naciones Unidas, en el plano diplomático, político, etcétera, etcétera, cuando bien sabemos que lo que pretende el régimen israelí, el régimen sionista, es llanamente el exterminio del pueblo palestino. No quiere, no considera, no va a ceder el que los palestinos tengan su propio Estado. Y por tanto son muchas las posturas referidas a considerar que más bien se necesita un solo Estado conformado por israelíes, por palestinos. Otros simplemente hablan del exterminio total del pueblo palestino. Otros tanto hablan de un Estado palestino único sin presencia alguna de israelíes. Y la verdad, la realidad indica que en este momento se ha impuesto permanentemente la postura y la práctica, la idea y la práctica de una Palestina histórica y aquella ocupada a partir de 1967 como una Palestina sionizada, judaizada, absolutamente ocupada y colonizada, surcada por un muro de 720 kilómetros de largo, con la prohibición del retorno de los refugiados, con la destrucción de aldeas, pueblos, cultivos, la segregación y la consideración de Israel como un régimen de apartheid. Les recomiendo entonces, amigos y amigas, los 10 mitos de Israel, de Ilan Pappé, aquí en Radio Opinión, en Segundo Paso Cono Sur. Un día de lectura nunca viene mal, y más todavía si nos permite enseñar y al mismo tiempo conocer lo que son los mitos que Israel ha presentado al mundo. Un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana.